Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden, como es costumbre. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. El cine ya no tiene a Chaplin, pero sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre durando. Doctor, su primera relación con lo cívico, con los movimientos cívicos, es donde usted tiene su primera relación. ¿Ya usted tiene memoria exacta de lo que ocurrió? Primero, Carlos, yo estudié en la Argentina. Me formé de médico en la Universidad de La Plata. Y luego hice mi especialidad primero en Brasil y luego en España particularmente. De tal forma que entre mi formación como bachiller en 1962 hasta 1981 prácticamente viví fuera del país. Ya. Entonces cuando regreso yo aquí... Pero un ratito, ¿pero tiene un contacto con los movimientos cívicos del 50? Bueno, usted estaba en la calle cuando... He vivido, claro, como, lo veo como si fuera el día de ayer, cuando... ¿Cuántos años tenía usted más o menos en el 57, 58? Unos 12 años. O sea, usted está consciente del retorno de Melchor Pinto, sí, de las grandes manifestaciones que se hacían en esa época. Y lo que más me impresionó posiblemente de esa época fue el ingreso de las milicias ujureñas. ¿Usted las vio? Claro, lo he visto. Mis abuelos tenían una tienda que estaba en la calle Florida, al lado de la Hansa, claro, que era antes... la Casa de Abdú. Exactamente. Esa fue creada por mi bisabuela a principios del siglo pasado. Y entonces yo recuerdo perfectamente que con mi padre y mi madre estábamos en la calle cuando pasaban estas huestes borrachas, insultando a Santa Cruz, insultando a las mujeres cruceñas y creando una sensación de pánico y temor. Han pasado por la calle Florida, varias cuadras, todos con armas y gritando contra Santa Cruz, contra el movimiento cívico. ¿Y la gente qué hacía? Bueno, la gente lo único que expectaba, temerosa de lo que podía haber sucedido, como que hicieron varias atrocidades, ¿no es cierto? Claro, quemaron casas, entraron en un periódico de la época, que era en ese momento, y en una oportunidad, porque fueron dos los ingresos de los jucureños, uno de ellos terminó con la llamada masacre de Terevinto. Así que esa es una de las cosas que más me impresiona. Ahí cerca de su casa, usted, a una cuadra usted vivía Cuéllar, si no me equivoco. Bueno, habían dos. Habían uno que vivía Candia, que sí, era media cuadra. Que lo entregan muerto ahí. Y de hecho, ¿no? Claro. Lo trajeron en un carretón. Ahí está tu muerto, ¿no? Con las tripas afuera. Sí, con todas las tripas afuera. Y había otro muchacho que creo que era Urgel, que vivía donde ahora estaría la farmacia Telchi, que también fue otro de los que murió. Murieron como ahí 8. De la casa de ustedes. Sí. ¿O usted vivía acá por el Colegio Santa Ana? En esa época yo vivía en la tienda. En la tienda. En la tienda. Después ya mi abuelo compró una casa al frente de lo que nosotros conocimos como el Colegio Santa Ana, claro, sí, que hoy ya no está. Se quedó, sí. Entonces ese ingreso masivo, abusivo, criminal de las huestes ucureñas dirigidas en aquel tiempo por el gobierno del MNR y el retorno de Melchor Pinto, que creó una gran apoteosis. ¿Usted estaba en la llegada de Melchor Pinto? Claro. Bueno, dice que estaba todo el pueblo. Era un pueblo de 50.000, 60.000 habitantes. Por eso lo que primaba ahí era el campanario, ¿no es cierto? O sea, era el toque de campana de la catedral que todo el mundo se ¿Usted vivió la entrada de las máquinas a la ciudad también? También he vivido ese momento y he vivido también los momentos en que fueron asesinados Gumersindo Coronado y Jorge Roca.
O sea, ese momento lo vivo y posiblemente eso fue lo que quedó en mí. Eso le iba a preguntar. Porque yo he conocido el Santa Cruz de antes, el Santa Cruz de barrio, con las calles embarradas, los jeeps que llamábamos nosotros, porque no podía entrar otro vehículo. Mi padre tenía en aquel tiempo un Land Rover, porque a 2, 3 cuadras de la plaza pues ya se quedaban los vehículos parados porque la tierra, el barro, etcétera, etcétera. Y los carritos de alquiler en la esquina del mercado Florida. Así es, y también me acuerdo perfectamente, ya que estamos en el anecdotario, el famoso río Telchi, donde ponía... ¿Era realmente un río? Era. Y era impresionante porque como estaba el mercado ahí cerca, y llovía torrencialmente, se veían cómo iban pasando, digamos, las cáscaras de sandía, de piña, los restos, y iba eso hasta prácticamente hasta el cementerio. Ya. Era un río. Y entonces se llamó Río Telchi porque en ese tiempo Abraham Telchi, que tenía una farmacia, colocaba unos tablones donde la gente podía pasar. ¿Cuánto hay de cierto en esto de que el doctor Telchi tenía un propio que ayudaba a las señoras y las cargaba a cruzar de vereda cuando la lluvia estaba muy fuerte, cuando había mucho barro? No sé si lo tenía, pero lo que sí recuerdo es que había gente que se prestaba para cruzar de un lado al otro. No sabía si era del doctor. No sé si era el doctor, pero muchas veces lo llevaban como en andas, en mono, para pasarlo de un lado al otro y la gente le pagaba seguramente algunas monedas. Esa cuadra, esa calle Florida, desde la esquina de la 21 de mayo hasta la esquina de la 24 de septiembre, era llena de árabes. Sí, y posiblemente un poquito antes estaban los Abudinen, los Higazi, Torres. los Torres, Ajá. los Telchi, Sí. los Dabdú, Sí. después los Hasbún. Ajá. Parece ser de que, por lo que escuché hablar alguna vez a mi abuela, que mi parentesco por parte de padre es de Belén, de Jerusalén. Ya. Son palestinos. Entonces, en algún momento ellos estaban bajo el imperio turco. Y por eso cuando la gente migra desde esos lugares hasta América, venían con un pasaporte turco. Entonces a todos les dieron el rótulo ya de turcos, sí. ¿no? Entonces mi bisabuela era conocida como la turca rosa, y así ha ido pasando de generación en generación. ¿Por qué se fueron a ese lugar? No sé. Posiblemente Pero se fija que es toda la cuadra. Exactamente. Yo y me los ponía, Niemes después, claro, ahí yo en pensando la esquina. que iba a conversar con usted, digo, hey, esa era la calle de los árabes de la casa Hércules, si usted quiere. Sí, sí. Y eso es prácticamente una migración que se da en los primeros 10 a 15 años del siglo XX, ¿no? Sí. Posiblemente la misma guerra, la primera guerra motivó alguna cosa. Así que llega mi bisabuela acá y es interesante también la historia de mi bisabuela porque inicialmente se fue con sus 3 hijos a vivir a Chile, no sé qué lugar de Chile. Y entonces el hermano mayor, que parece que era un poco aventurero y le gustaba... Los Razuk también, perdone que lo recuerde. Los Razuk también estaban ahí al lado. Sí. Entonces desaparece, según me cuenta mi abuela, y después de mucho tiempo se entera que estaba en Santa Cruz, ¿no? No. Sí, se llamaba Antonio. Ajá. Entonces mi abuela, como no tenía con quién dejarlo a sus otros 2 hijos, en ese caso mi abuelo y su hermana, entonces se vienen aquí a Santa Cruz. Y lo encuentran acá ya casado con la señora Julia Yepes, y de ahí viene la familia de mi tío Pancho, de mi tío Rubén. O sea, de que es mi la tía misma. Rosa. Es la misma, son primos hermanos, ¿no? Ajá. Y entonces se queda acá. Y la primera tienda la tiene al frente de lo que es la universidad, en el centro de la ciudad, ¿no? Donde era la casa de Mayar. Don Pedro Mayar. Ahí, esa fue la primera casa. Y luego deciden comprarse la otra casa que ya es en la calle Florida. Y luego ya esa la dejan como tienda y se van a vivir, digamos, frente al Colegio Santa Ana. Sí, mis abuelos siguen Ahí se cría viviendo usted. en la calle Florida. En la calle Florida. Y nosotros nos vamos a vivir a la calle Ingavi y Velasco, ¿no? Que en realidad era una vida muy simpática, porque yo iba al colegio Alemán Pestalozzi, que está en la Ñufle Chávez, 4 cuadras, pero íbamos y almorzábamos en la tienda. Pasábamos el día y nos veníamos en la noche
a mi casa que estaba ahí al Donde frente de la Santa Yanma, Ana. les decía, ¿Ah? ¿no? A la abuela era la Yanma, ¿no? Es la llama. ¿Ah? Sí. City le decíamos. Ah, sí. La City. Usted sale bachiller en Santa Cruz y se va, me dice. Sí, me voy. Bueno, resulta que aquí en Santa Cruz, en esa época, hablo del año 62, no existían muchas carreras. La única que había era la Universidad Gabriel René Moreno, y habían 3 o 4 Derecho, carreras. veterinaria y economía, creo, ¿no? Y agricultura, alguna, o auditoría, alguna cosa. Entonces, lo que buscábamos otras carreras, teníamos 2 opciones: o nos íbamos a La Paz o a Sucre, o nos íbamos hacia afuera. Y yo creo que ese es un momento muy importante en la vida de Santa Cruz, porque si uno cuantifica la cantidad de profesionales que luego se van y se reparten en diferentes países del mundo, yo creo que éramos miles los cruceños, y por ese amor y cariño querendón a Santa Cruz hemos retornado miles. Entonces yo creo que hubo ahí... Muy pocos se quedaron, ¿no? Muy poco, se quedaron muy poco, afuera, sí. Muy poco. Entonces, un poco juntando con los términos actuales, yo creo que ahí hubo una revolución del conocimiento. Porque cuando vienen miles de profesionales de las distintas profesiones, especialistas, algunos incluso encuentran un gran baluarte en la propia corporación. Y entonces, a través de la corporación se hacen planes, proyectos, y yo creo que la corporación, lo que antes era el Comité de Obras Públicas, sí, debe haber sido uno de los depósitos de cerebros más interesantes que tuvo Santa Cruz. Y hay ciertas cosas que es bueno recordarlo, Carlos. No solamente es el semillero de gente muy capaz, sí, pero también habían 2 elementos creo que son esenciales. Uno, el valor moral. O sea, eran personas intachables. Sí. Y tercero, tenían la mística del cruceñismo. O sea, a los tipos no les interesaba trabajar horas extras, irse al campo, al monte. Lo importante era llevar adelante esa institución. ¿Los 50 influenciaron en eso? ¿Influyeron tanto? Sí, sí. Imagínese cuando yo voy a estudiar a La Plata en el año 63 y en los próximos años... Del pueblito de Santa Cruz a La Plata. Así es. Bueno, y cuando... Lo que debe haber sido, ¿no? Bueno, imagínese... ¿En qué se va? En avión, en y avión. Me voy con mi madre. Yo era muchacho porque por esas cosas de la vida yo tenía 16 años cuando me recibí de... usted es bachiller de 16 años 16 y además el años. Mejor alumno del curso. También, así fue. Ajá, sí. Entonces, cuando voy de 16 años me encuentro con una urbe. Entonces no es nada... ¿No había salido nunca a ningún lado? Una vez salí cuando tenía 15 años. ¿A dónde? Me fui a Buenos Aires. Ah, ya. Ahí hay una anécdota interesante. Pero lo que quiero decir que no es menos cierto esa broma que a veces le hacen a los cruceños, o le hacían a los cruceños, que como teníamos aquí la universidad, que era el edificio más alto, de 4 pisos en la plaza, dicen o cuentan que cuando íbamos nosotros a otras ciudades fuera del país y veíamos tantos edificios, exclamábamos, caramba, ¿cuántas universidades hay aquí? Entonces, no es menos cierto eso, porque la verdad esto era un pueblo de 60.000 habitantes. Entonces, cuando vamos llegando estudiantes en La Plata, llegamos a ser cerca de 600 cruceños, 600 cruceños en La Plata, que estudiamos distintas carreras, ¿no? O sea, estaban en Santa Cruz. Pero no, era eso, teníamos un campeonato, yo era secretario de deporte, teníamos como 14 equipos cruceños que jugábamos en los fines de semana. Entonces uno piensa, si habían 600 cruceños en La Plata, otro tanto en Rosario, en Córdoba, en Salta, Río de Janeiro, San Pablo, Santiago de Chile, imagínense el caudal de gente cruceña que estaba capacitándose para ser profesionales. Pero no solamente cuando vuelven traen su profesión, sino también trae una nueva visión de lo que es el mundo, ¿verdad? Porque antes conversaba de Santa Cruz allá en el sentido de, más allá porque las primeras charlas están en función del carnaval, de la fiesta, claro, pero después ya en el cotidiano la preocupación del pueblo, de la ciudad, ya comienza a ser lo más importante. Sí, eso creo que va en función de la madurez de cada uno de nosotros, ¿no? Al principio, por supuesto, eran las cartas a las cortejas, las encomiendas que nos llegaban, era simpático porque
Santa Cruz era pues un pueblo y la ¿Aún mentalidad allá era de un llegaba pueblo. el Maja Blanco? Pero hombre, hay una anécdota que no voy a dar el nombre, pero una madre le puso una vez en la valija de uno de los estudiantes que iba a La Plata azúcar, una bolsa de azúcar, ¿no? Imagínense. Bueno, lo interesante es que por alguna razón la bolsa de azúcar se rompió. Entonces llegó esa ropa, Ajá. como decimos, pringao de azúcar, ¿no es Claro. cierto? Entonces esas anécdotas, éramos un pueblo. ¿qué? Azúcar, mandaban cuñapé, plátano, mire, mil cosas. Entonces no era nada extraño que entre nosotros nos preguntemos quién va a Buenos Aires, porque como venían generalmente comerciantes a Buenos Aires a comprar productos o mercancía y llevarlo, entonces iba uno a buscar, pues, ¿no? La encomienda que le llegaba de la madre, de la abuela, carta, giros. En ese tiempo no había esa gran facilidad a través de claro, la información. era, Entonces, claro. ¿cómo mandar eso? Alguien le llevaba la plata. Alguien tenía que mandar el cheque. Porque además no era que nos venimos de vacación 2 veces al año. No. Aunque hubo una época, fue cuando hubo una gran inflación, en que ya no me tocó a mí, los cruceños vivían como reyes, porque $30, $40 era mucho dinero. Y antes 30 o 40 dólares o 50 era muy difícil. ¿Usted venía una vez por año, sí? Yo venía una vez por año en diciembre para carnaval, Claro, sí. ¿no? Preparado. Y ya en los últimos años pude venir 2 veces por año. Lo que quería decirte, Carlos, porque este tema creo que es fundamental, el cambio de nuevos profesionales en la vida de Santa Cruz, es el hecho que no solamente nos permitía traer nuestra profesión, sino un mundo nuevo. Conocimos el comportamiento de otra gente, de otras culturas, el relacionamiento. Entonces yo creo que en ese momento, o fue uno de los momentos, en que Santa Cruz deja de ser una ciudad de campanario y se convierte en una ciudad universal, donde ya sabíamos que existía, más allá de nuestro entorno, de nuestras llanuras, un mundo diferente. Por eso yo creo que la visión que tenemos hoy, visionaria, de mirar hacia el futuro, mirar el satélite, mirar la tecnología, es producto un poco de ese grupo de profesionales que se fueron formando entre los años 50, 60 y 70. ¿Usted vuelve a Santa Cruz el 80, me dice? Yo vuelvo ya a vivir. Yo vuelvo a finales de... ¿Se casa? ¿Qué año se casa usted? Yo me caso el año 74. Y entonces se va. Me vuelvo. Yo ya vivía en España, perdón, en San Pablo. Ya. Entonces ahí enamoro con la que es actualmente mi esposa, Cintia. Ella termina su carrera también de arquitecta, ¿no? En la Universidad de San Pablo. Ahí nos casamos y nos vamos a hacer la especialidad. Ella en el campo de la arquitectura y yo en la neurocirugía. ¿Usted se va a Francia? No, me voy a Madrid. Ah, Madrid. Madrid. Perdón, ahí tengo una beca, ya estoy cerca de 3 años y hago otros cursos, digamos, en otros países. Europa es chico, próximo. Y luego retorno acá, pero la situación era difícil. Estábamos viviendo momentos de dictadura, ¿no? Y yo nunca he sido apegado, digamos, a eso. Siempre los médicos hemos tenido una sensibilidad social y somos más humanistas, por llamarlo. Entonces decido volver al Brasil. Tengo un hijo en España. Nuestro primer hijo nació en España. Mi segundo hijo, que es una mujer, Gabriela, nace en San Pablo. Y el tercero ya nace aquí en Santa Cruz. Entonces yo regreso acá prácticamente los últimos meses de García Meza. Y en esa época un grupo de médicos conformamos una lista que fue la ganadora. El presidente era Manlio Roca. Y el primer acto que recuerdo yo en relación, volviendo al movimiento cívico, es una denuncia que hace el Comité Pro Santa Cruz, en este caso nosotros, sobre un negociado que hizo García Meza sobre la compra de material de hospitales, donde una... Está hablándome... Año 81. En el año 81, usted todavía no era presidente del Comité Pro Santa Cruz. No. Ya, era en ese tiempo ya... Era miembro del sí, comité... yo era secretario general del colegio. Despachantes de aduanas, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior, otorgando valor agregado a nuestros clientes. Tenés que encontrarnos en la fanpage Agencia Multicomex, como también el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más, Multicomex es definitivamente tu mejor opción en gestión aduanera. Si necesitas una batería para tu vehículo, Energy Center es la mejor opción.
representante oficial de Eliar y Panasonic, baterías importadas de alta gama a tu disposición. Energy Center, la mejor opción en baterías porque cuenta con un excelente servicio postventa y te da garantía por vida. ¿Qué más querés? Energy Center, anotate el 690-06060 que un día lo vas a necesitar y es mejor tenerlo en el teléfono 690-06060. Cotas, nuevos con vasos, más velocidad, más modernos, más inteligentes. Pedí tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital, todo por 303 bolivianos mensuales, también disponible con fibra óptica. Aprovecha y da un salto tecnológico. Para mayor información, llamas al 103 o al 333 30 103.